Hola, buenos días o buenas tardes, según la hora en la que veáis este vídeo. Eh, Estamos ahora introduciendo el tema de la literatura de minorías en los Estados Unidos. Luego os hablaré en el PowerPoint de cómo, sobre todo en toda la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, pues no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, pues en general se ha empezado a prestar mucha más atención a las minorías. Tiene que ver un poco con una cuestión política, de corrección política, ¿no? Lo políticamente correcto es tratar no solamente a la mayoría dominante eh, con todos sus derechos, sino también a las minorías. Y dentro de este reconocimiento de las minorías, pues figura también el reconocimiento a sus valores artísticos o literarios, ¿no? Esto es algo que ha ocurrido en Estados Unidos de manera muy clara, y veremos los ejemplos específicos con algunos autores muy conocidos y muy reconocidos, y trato de ejemplificarlo con estos dos relatos. Son dos relatos muy cortitos, entonces por eso os he puesto dos en lugar de uno. Después os recomendaré novelas y relatos muy buenos, muy interesantes, porque a la hora de hablar de la literatura de minorías, como os estaba diciendo antes, es por un lado una cuestión de corrección política, ¿no? Es lo políticamente correcto, reconocer a todas las minorías, y de hecho ha habido algunos críticos literarios que han criticado el hecho de que se destaque simplemente un escritor negro del siglo XVIII porque era negro y no tenía mayor valor, ¿no? Y por lo mismo, pues yo no sé si os suena, pero hay un escritor americano, un crítico que se llamaba Harold Bloom, que escribió sobre el canon de la literatura y que despreciaba profundamente toda esta literatura de minorías. Hay un elemento, claro, de corrección política, como digo, pero yo creo que además es buena literatura. O sea, la literatura de la que os voy a hablar más adelante, pues son autores y autoras. Hay muchas mujeres, más mujeres que hombres normalmente en esta literatura de minorías. No sé si de alguna manera las mujeres conservan más, digamos, esos recuerdos, esa lengua, esa tradición. No sé exactamente por qué, pero el hecho es que sí que hay más mujeres, y de hecho las dos autoras de los textos de los que vamos a hablar ahora son las dos mujeres, ¿no? Entonces, como os decía, por un lado hay una cuestión de corrección política y por otro una cuestión de calidad. O sea, son buenos textos literarios, buenas novelas, buenos poemas, buenos relatos, y que tienen valor por sí mismos, seguramente porque la propia experiencia de esta gente, que son de un origen, son hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes o pertenecientes a una minoría como la de los nativos americanos o la de los afroamericanos, con muchas generaciones de presencia en el país, pero que mantienen unas condiciones muy negativas y muy peculiares en su propia vida, y por eso al final tienen experiencias interesantes que contar, ¿vale? Bueno, esto está muy claro en el caso de No Speak English, pero también en el caso de Girl. Girl o Niña lo he elegido sobre todo porque es cortito, fácil de leer y sí que ilustra claramente las cosas que queríamos decir, ¿no? A mí además me parece que es un relato, bueno, relato o poema, porque a veces veréis que lo llaman poema también. Yo no lo veo estrictamente poético, pero sí que es lírico, digamos. Eh, Aquí las preguntas que os hago tienen que ver sobre la sociedad en la que la niña está creciendo. Entonces, esto es un ejemplo de lo que se suelen llamar estudios culturales, que es una de las nuevas, uno de los nuevos enfoques con los que se están utilizando para estudiar la literatura o el cine o las obras artísticas en las últimas décadas, ¿no? No solamente se analiza la obra, digamos, o el texto desde el punto de vista textual, sino también por su relación con la sociedad. Es decir, qué nos dice este texto sobre la sociedad que lo produce, ¿no? Esto es un poco el enfoque que yo estoy utilizando aquí, ¿no?
Jamaica Kincaid nació en el año 49 en una isla del Caribe que se llama Antigua y emigró a los Estados Unidos en 1966. Entonces, bueno, pues la podríamos estudiar como autora caribeña o autora estadounidense, pero en cualquiera de los dos casos, bueno, Antigua era una antigua colonia británica que se declaró independiente en el 67, justamente un año después de que ella fuera a Estados Unidos, ¿no? Jamaica Kincaid. No es el verdadero nombre, es un seudónimo, pero bueno, ella sí que refleja algunas de las características que tiene la literatura de minorías, en concreto la literatura afroamericana, ¿no? De los negros que viven en Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo que os pregunto es sobre aspectos de la sociedad, ¿no? Sobre los hombres y mujeres. Ya habréis visto que el relato o el poema, insisto que a veces le llaman poema, es una colección de consejos prácticos de una madre a una hija, pero claro, no solamente son consejos prácticos, sino que son también una serie de valores morales, ¿no? Y ahí vemos cómo, por ejemplo, está muy clara la distinción entre hombres y mujeres, que lo que se habla aquí es de los trabajos de la mujer, que son los trabajos de la casa, los trabajos de la comida, de la agricultura, porque la ocra de la que habla pues también es un trabajo de la mujer en esa sociedad tradicional. Eh, Luego, claro, los valores morales tienen mucho que ver con los tipos de mujeres de los que se habla, ¿no? La madre le dice un par de veces que tú tendrías que ser una señorita, pero me parece que vas a ser una puta, ¿no? Dice, no como la puta en la que parece te convertirás, o dice, en la que estoy segura te convertirás. Es muy negativo, ¿no? Es muy negativo esos consejos que le da porque pues realmente parece que de alguna manera la está anunciando un futuro muy, muy complicado, ¿no? Ya ves, esto tiene que ver también pues, con la relación entre madres e hijas, o al menos con esta madre y esta hija. Os dais cuenta cómo la madre es la voz dominante, es la única que habla, con dos excepciones. De cuando la niña intenta decir algunas cosas, cuando dice sobre yo no canto vena los domingos y mucho menos en la escuela dominical, ella intenta y la otra vez que habla es que dice, pero ¿qué tal si el panadero no me deja sentir el pan? Son las dos únicas cosas que se siente capaz de decir. Daros cuenta cómo en concreto lo de la vena es es un tipo de música caribeña, parecida al calipso, pues, relacionada con el reggae y estas músicas eh, caribeñas con mucha influencia africana. Claro, daos cuenta, eso tiene que ver también con una historia de colonialismo, ¿no? Una de las preguntas que también os hacía, porque ya veis que cuando ella escribe en el 78, pues son 11 años después de que se hiciera independiente Antigua. Aquí aprovecho también a hacer referencia a un tipo de literatura que se ha venido produciendo en estos últimos años, que se llama literatura postcolonial, ¿no? Es la literatura de antiguas colonias de países europeos, ¿no? De hecho, esto se aplica frecuentemente en inglés a la literatura procedente de algunos países africanos y de la India, muy en particular, que hay una literatura en inglés, pero escrita por indios o pakistaníes, que es súper interesante. Eh, y bueno, pues este relato nos sirve como ejemplo de ese contraste que hay entre la colonia y la metrópoli y los valores que la metrópolis ha trasladado, ¿no? Entonces, eso de la escuela dominical es precisamente la escuela a la que van los niños para recibir valores, una instrucción religiosa, y la vena o la música de los niños negros es la que refleja los valores más de los colonizados, ¿no? En este caso. Entonces, de alguna manera ellos tienen todos los valores de la metrópoli internalizados, y el relato tiene también pues un componente así de, digamos, de pues colonial, ¿no? El contraste entre la metrópoli dominante y los países colonizados. Te das cuenta hasta el principio, cuando habla de lava la ropa blanca y luego lava la ropa de color, está hablando de esa cuestión, también una cuestión racial
ese contraste entre lo blanco y lo de color, ¿no? Y por último, pues en cuanto al estilo, es un estilo bastante lírico que está en mitad de camino entre la poesía y la prosa, ¿no? Y la voz narrativa que, como decíamos antes, es siempre la de la madre. En cuanto al otro relato, seguramente es también, si os fijáis, es también de mujeres y de madres. La autora se llama Sandra Cisneros, luego os hablaré un poquito más de ella. Un ejemplo de literatura chicana, está escrito en inglés. El original, esto es una traducción, pero es un inglés en el que tiene muchas palabras en español. Fijaros, las preguntas que os digo es, ¿qué palabra sabe decir mamacita en inglés? Mamasita. Dice, he not here, o sea, él no está aquí. No speak English. O holy smokes, que quiere decir como manda narices, ¿no? ¿Por qué no sale nunca del apartamento? Pues en principio, la que cuenta el relato es una niña, todo, esto es una colección de relatos que son todos parte de una obra que se llama La casa en Mango Street, y este es uno de ellos, se llama No Speak English. Entonces la niña dice, no, es que está muy gorda, por eso no sale. Claro, en realidad el motivo por el que no sale es porque no sabe inglés, ¿no? Cuando os pregunto dónde está la casa, pues daos cuenta que eso es una pregunta con dos posibles respuestas. Por un lado, su verdadera casa, su hogar, está en su país, que en principio es México. Es una casa rosa, ¿no? Pero sin embargo, claro, la casa en la que vive, el apartamento en el que vive, para el hijo, la casa ya es realmente el apartamento en los Estados Unidos, ¿no? Los dos significados de la expresión no speak English, por un lado es yo no hablo inglés, esto es lo que dice ella cuando viene la gente a preguntarle cosas a su casa, pero sin embargo cuando ella habla a su nieto, lo que quiere decir no hables inglés, no speak English, no hables, no es que yo no hablo, sino que tú no hables inglés porque esto ya supone pues la siguiente pregunta, que es la situación cultural que refleja, que es una situación cultural de desarraigo, de inmigración por necesidad. Y bueno, pues esto al final es lo que está contando precisamente la historia, ¿no? Es una historia de inmigrantes, de un hijo de inmigrantes. Y la niña, daros cuenta que esta es la que lo narra, narra la historia. Ella empatiza con la madre, cuando hay un momento en el que dice, yo lloraría, ¿no? Y ella es la que pues realmente nos proporciona ese punto de vista empático, ¿no? Y como os decía, pues este es un relato que nos sirve como ejemplo de lo que es la literatura de minorías. Hay muchos tipos, pero veis como en los dos pues se ve, estamos a, protagonistas, autores y protagonistas que tienen una doble identidad. Tienen una identidad, digamos, eh, perteneciente a esa minoría, una identidad chicana o mexicana o hispana, que es la que tiene Mamacita y es la que tiene su hijo y es la que tiene la narradora de la historia. Y lo mismo ocurre con la niña de Jamaica King, que es una niña que tiene esa identidad cultural nativa, digamos, o en este caso hija de esclavos, porque todos los negros que fueron allí al Caribe fueron trasladados como esclavos, pero son como una especie de nativos trasplantados, en contraste con una cultura dominante, ¿no? Y esa cultura dominante, que es la cultura blanca en Estados Unidos o la cultura blanca en esa isla de Antigua y la que tienen también los negros, los afroamericanos en Estados Unidos, pues es una cultura que necesitan conocer, que necesitan dominar, pero hay siempre un contraste entre esas dos culturas y un cierto, una sensación de desarraigo y de alienamiento, de sentirse ajeno, diferente, como decía antes. Y ahora en la próxima presentación os hablo de, o sea, en el próximo vídeo os hablo de la presentación y os doy más datos sobre literatura de minorías.